tema de las redes sociales nos muestran algo que posiblemente no siempre es la realidad. Obviamente las redes sociales usted muestra lo que quiere que la gente vea, que la gente conozca, y ha pasado en muchos casos que muchas veces usted le ve feliz, usted le ve bien, usted le ve de viajes en lugares hermosos y todo, pero posiblemente esa persona está pasando por un cuadro de depresión sumamente fuerte, y eso es lo que ha pasado en muchos casos, ya llegando a temas de autoeliminación de estas personas. Literalmente la pandemia nos permite entender que las problemáticas que más se veían no era solo de la pandemia, eran cosas pasadas, miedos que no se trabajaron, que se terminaron plasmando o desarrollando luego de pandemia. Prepandemia, el psicólogo seguía siendo esa persona que solo van los locos o quienes ya están colapsados. Se siente la conexión, familia y sueños en cada conversación. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar nuevamente conectados aquí en el canal, en la entrevista con Andy Hidrobonina. Y a mí me encanta que usted esté siempre conectado, que esté pendiente de nuestras redes, de las cápsulas. Y recuerden que esta semana también ya hicimos el sorteo para quienes estuvieron pendientes de la entrevista con el Doc Anthony. Ya tenemos ganadores. Muchísimas gracias. Ya sabe que su confianza y su fidelidad aquí en la entrevista pues siempre es bien premiada. Y sobre todo traemos grandes invitados para que usted pueda aprender algo, para que algo de lo que nos tienen que decir pues tal vez nos jale la orejita o nos ayude a dar ese paso que tanto necesitamos. En esta noche tengo el gusto y el honor de compartir con un gran profesional de la salud mental. Él es un gran psicólogo. Y no lo digo solo yo, sino todos sus pacientes que él ha tratado durante todos estos años. Tiene formación incluso fuera del país y es docente también universitario. Así que vamos a conversar de algunos temitas. Así que para mí es un gusto y gracias, mi querido Mateo Álvarez, por acompañarnos en esta ocasión. Hola Andy, buenas noches. Sí, un gusto poder estar aquí. Siempre es bonito tener estos espacios también para no solo que la gente conozca sobre uno, sino también sobre la salud mental. Ahora que ha entrado como un poco más en boga, en auge, va ganando más peso en la sociedad, entonces eso también ayuda mucho. Y qué mejor que poder hacer en este espacio. Perfecto, mi querido Mate. Te cuento que nosotros en esta primera parte nos vamos a enfocar un poquito más en conocerte, en saber qué eres, qué haces, dónde te formaste y al ver algunos aspectos de lo que forman al Mateo, lo que es Mateo, ¿ya? Pero te cuento que tenemos unas actividades muy bonitas, muy cortitas y quiero a ver si es que podemos elegir una de las dos cajitas que tenemos en la parte de abajo. La de allá. Veamos, a ver si es que... Verás, una tiene trampa, así que veamos si es que no te salió la de la trampa. Esperemos que no. Por el mes del amor y la amistad, ya. Bueno, sí salió con trampa, pero te la paso porque para que tenga un adorno para su casa. Esta actividad la vamos a ir haciendo mientras vamos conversando en este primer bloque, Mate. Así que al psicólogo yo lo voy a poner a pintar. Vamos a pintar. Te voy a dar, tenemos aquí un trencito, Okay. ¿ya? Te voy a dar 2 pinceles y te voy a obsequiar igual pinturas para ver cómo están esas habilidades. Mateo, ¿sabes pintar? No mucho, pero... Vamos a ver, O sea, te voy a brindar aquí, mira, tenemos 6 colores, te voy a dar un amarillo. Espérate, algunos están bien poquita la pintura, aquí está más, ya. Ahí puedes abrirle y le vas ahí pintando mientras vamos conversando. Yo tengo aquí también mi muñequito y vamos a ir haciendo esta bonita actividad como para conversar un poquito más relajados. Mi querido Mate, cuéntame, detrás del psicólogo, de la figura profesional de Mateo, ¿quién es Mateo como persona? Creo que son preguntas que muchas veces hago a quienes van a consulta. A ver, Mateo, cuéntame. Y muchas veces cuesta un poco responderla, pero Sí. pues detrás de lo que ven, pues creo que soy una persona bastante alegre, bastante extrovertida. Me gusta, no sé, ser yo, tener esa naturalidad en la que puedo reírme, la gente me conoce, sabe que soy, en términos coloquiales, cargoso también en ocasiones, pero Sí. en el buen sentido. En el buen sentido. Pero creo que me gusta ver sonreír a las personas. Y creo que es una manera bonita también de hacer cuando las personas no están en un buen día, como que
el mero movimiento del rostro también cambia mucho. Entonces busco que eso la gente lo sienta también. Sí, obviamente que se siente. ¿Dónde haces tus estudios? Obviamente tú de Riobamba. ¿Dónde empiezas tus estudios? ¿La escuela, el colegio? Bueno, yo empiezo en el jardín, en el Semillitas. ¿Ya? Sí, Semillitas, que era por la Uruguay, más o menos, de Diego de Ibarra, Ya. casi cerca al Salesianos. Yo vivía cerca ahí con mis padres y pues tenía me quedaba cerca. Entonces ahí estudié lo que es la guardería. De ahí desde el jardín, escuela, colegio en el Salesianos, me mantuve todo el tiempo. ¿Y te graduaste ahí? Y me gradué en el Salesianos, ajá. Y pues bueno, de ahí hay una etapa en la que decido dedicarme al fútbol profesional, pero bueno, por distintas situaciones personales, incluso de lesiones, no me permite alcanzar ese sueño. Y es cuando decido estudiar psicología. Más o menos cuando tenía 21 años empiezo. O sea, los tú te estudios. gradúas del colegio, tenías las aptitudes y las habilidades para el fútbol, y yo quería también mencionar eso porque qué lindo poder saber que los profesionales con los que compartimos, con los que vemos, tienen también esas aficiones y muchas veces lo han hecho hasta a un nivel ya profesional. Cuéntame qué pasa con esto, dónde empiezas a entrenar, qué lesiones te suceden que prácticamente detienen este sueño. Yo empiezo a jugar, bueno, desde que tengo 4 años juego fútbol. En ese entonces en el Mundialito era el campeonato que todos los riobambeños jugábamos. Entonces Claro que sí. ahí empiezo a los 4 años y pues me dediqué a jugar toda la vida. Empiezo más o menos a jugar profesional en segunda categoría cuando tengo unos 15 años. Empiezo de juvenil en el Star Club y pues bueno, en esa oportunidad se empiezan a abrir puertas. En algún punto Jorge Célico, cuando estaba en el técnico universitario, me dice que si quisiera jugar. Entonces, claro, en ese entonces uno con ese sueño de ser jugador dice como bueno, pero mi padre siempre me hacía poner los pies en la tierra y me decía, mira, después de que te gradúes, lo que quieras. Entonces pasa eso, después en un campeonato aquí en Riobamba se acerca el Pipa González, entrenador de las inferiores del Olmedo, y le dice a mi papá, tráigalo para que juegue acá. Y mi papá me dice exactamente lo mismo. Después de que te gradúes, lo que quieras. Del colegio. Del colegio. Ya. Entonces me graduó a los 17 años y ahí parto a las inferiores del Olmedo. En ese entonces estaba el arquitecto Granizo de presidente, converso con él. Y pues bueno, se da la oportunidad de empezar ahí en el Olmedo. Jugué más o menos 2 años. Y en las juveniles ahí en las del Olmedo. inferiores. ¿Ya? Ajá. Y llegué a jugar en reserva en el Olmedo. Y en Wow. la época de Amador Sánchez, que era un entrenador de aquí, tuvo unas 3 semanas más o menos de entrenar en primera, pero era solo como para acompañar al grupo. Pero ya Y- estabas ajá. ahí codeándote con los grandes, como se dice. Exactamente, entonces yo, bueno, feliz, pero después, bueno, se fueron dando ciertas cosas, me detectan pubalgia, ¿Qué es eso? es como una inflamación en la parte del pubis, de la pelvis, Ya. por contracturas en los aductores, y bueno, en un partido hubieron ciertos golpes en el abdomen y todo, entonces eso hace Mucho que... ejercicio, mucho esfuerzo Sí, físico. sí, sí, y yo tenía algo malo que era que no estiraba. Al terminar de jugar, siempre me daba pereza. Y ahora me pasa factura porque a veces no me puedo ni tocar las puntas de los pies, pero ya eso con el tiempo pues he ido... La edad, no, mentira. Eso ya es edad. También lo creí, pero dije como... Entonces, bueno, de ahí se da esto de la pubalgia, me recupero. Hubo una pequeña posibilidad, en algún punto me fui a Estados Unidos donde un primo y allá había un equipo en el que él jugaba como de segunda categoría de allá. Fútbol igual. Fútbol Ok. igual. Y me dicen que me quede, se da una situación acá a nivel familiar, tuve que regresar. Hubo una oportunidad en ese entonces, el presidente del Star Club era Dorian Jara, me lleva a las pruebas de la Católica, nuevamente Jorge Célico estaba ahí. Y en ese entonces me detectan una hernia inguinal. Entonces era como muchas ¿Señales? Por así señales, decirlo. sí, como la vida te estaba diciendo como mira, por ahí no es. Entonces dije como ok. Ahí decido jugar esos últimos 6 meses en un equipo de segunda categoría de Chambo, en el Newell's. Y septiembre del 2013 decido ya dedicarme a estudiar psicología. Entonces, hubieron como muchas situaciones en el camino que iba entendiendo que no era por ahí y pues Pero al inicio debe haber costado mucho. muchísimo. Me Es como costó que mucho. no, pero yo sí puedo, yo sí quiero. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de la psicología? Teniendo en cuenta que no tenían como que mucha relación con lo que tú estabas haciendo como tu actividad,
¿Dónde nace esta chispa o quién fue la persona que dice, mira, tal vez te podría gustar esto o qué pasó? En realidad hubo una situación familiar bueno, yo era de las personas que escuchaba mucho en casa a mis padres, a mi hermano menor, y eso como que fue motivando también ver cómo muchas veces habían malos tratos en los colegios y todo. Entonces eso ya me fue orillando en algún punto. Yo sabía, y yo incluso quería estudiar psicología a distancia mientras jugaba, o sea, era Ya. algo que Ya lo quería. tenías presente. Sí, Ya. sí quería. Siempre voy a recalcar algo que mi papá en algún punto me decía, que No estudie te otra cases, cosa. compra ropa. No, mentira. Me decía, estudia otra cosa, psicología. En ese entonces, entendible, no era bien visto, era un estigma Un que... tabú, Ya. completamente. Entonces, decido, pues le digo, no, o sea, me voy por esa área. Y ahí es Ya. cuando decido justamente irme por el área de la psicología. Dije, bueno, no se dio el fútbol, tengo mi otro camino. Y en algún punto, también en cuanto a lesiones y todo, dije, pues bueno, me iré por la psicología deportiva también, para hacer las dos cosas, del deporte, no deslindarme del deporte. Hay una especialidad que es psicología deportiva. Psicología deportiva, ajá. ¿Ya? Eso en algún punto, bueno, ya una vez que me gradué, estudié una pequeña formación en psicología deportiva en línea, entonces eso también hizo como que me orille por esa área. O sea, nunca No te deslindaste deslindarme, no, completamente. no. Exacto. Creo no te que deslindaste. nunca, he venido jugando desde los 3 años y con el paso del tiempo voy entendiendo que nuestro cerebro se va neuroadaptando a aquello. Entonces, nunca quise deslindarme del deporte y bueno, incluso después con los años se me rompió el tendón de Aquiles jugando y ahí entendí lo que es la abstinencia. Entonces dije como no, es algo que dije no. O sea, ahí sí te tocó parar completamente. Sí. Y ahí ya te operaron, ya Sí, fue sí. ya quirúrgico. Sí, pero eso, bueno, eso estamos hablando que fue hace 3 años, recién. Ya jugando. Sí, me acuerdo de verte con la bota, de ver la operación. Fue duro, Ya. o sea, definitivamente. Imagínese que a usted le encanta hacer deporte, que le encanta jugar, que le encanta bailar, y de la noche a la mañana pues le sucede alguna lesión y tiene que quedarse completamente quieto. O sea, básicamente, psicológicamente yo creo que te afecta completamente. Y ahí es donde entra la salud mental, justamente. ¿Cuál es el papel que juega tu familia en este proceso, en el de tu formación, en el proceso de no cumplir este sueño del fútbol, el proceso de tomar la decisión de entrar a estudiar psicología? ¿Cómo es el acompañamiento que te da tu familia? Siempre mi familia, pues, al final les dijeron que me iban a apoyar en lo que decida. Cuando me lanzaba por esta área, mi papá me decía, piensa bien, la psicología es un tabú, no sé si te dé para vivir, cosas así. Cosa que le agradezco mucho porque era de esas personas que me hacía poner los pies en la tierra. Mi mamá, un poco más soñadora, me decía, dale. Creo que así somos las mamás. Ya, Dale, mijos, ¿quieres ser exactamente. presidente de Estados Unidos? Mi Presidente papá de me América, hacía sí. poner los pies en la tierra, pero él nunca me dijo, no lo hagas, siempre respetó mi decisión. Igual siempre me apoyaron en el momento en el que yo dije que bueno, ya es momento de retirarme del fútbol y dedicarme a estudiar, y pues fue un empujón que me faltaba. Y bueno, ya en ese entonces mi familia dijo, dale. En ese entonces no había la necesidad de dar pruebas en la CENESID. Partamos de que cuando yo me gradué, mi papá era decano en la FADE. ¿Ya? Entonces él me dijo alguna vez que estudie una carrera nueva, Ingeniería en Gestión de Transporte. Ese era el boom en nuestra época. Ya, De los empecé a cavernícolas. estudiar. Sí. 2010. Sí, ya. claro. Entonces empiezo a estudiar esa carrera, pero yo no me llevo con los números. Eso es de cajón. Y hasta ¿Ya? tercer semestre me seguían dando física, matemáticas, álgebra. Y dije, no, o sea, papi, gracias, pero no gracias. Y bueno, ahí logré rivalidar materias. En ese entonces era más sencillo los cambios. Logré rivalidar algunas materias como metodología de la investigación, Las de primer semestre, por realidad lo general, nacional, que eso. puedes. Y eso es lo que hizo que me permita entrar a psicología sin necesidad de dar pruebas. poli. Fue de la poli a la U. Ah, genial. Entonces pude cambiarme y eso fue como algo que me ayudó de cierta manera. Verás que yo te estoy ganando. Esto es concurso. Sí, El que pierde que- paga penitencia. Necesito un poquito de... ¿Cuál algo. quieres? ¿Rojo? Sí, Toma. Yo ya acabé. ya. Listo. A mí me gustaría saber, después ya terminas de estudiar, ¿cómo va tu vida? ¿Qué haces después de terminar la universidad? ¿Qué sucede en ese proceso de formación profesional, Mati? Cuando termino de estudiar, en realidad no empecé a trabajar tan pronto una vez que terminé de estudiar.
Y en ese entonces, pues, llegaron unos amigos de Valencia, ¿Ya? de España. Y pues dice como, oye, pues, ¿por qué no se plantean la posibilidad de irse para allá? Entonces, ahí es cuando decidimos con mi esposa irnos a estudiar En en España. Valencia. Ujú. Y ahí, claro, cuando yo estaba en la carrera, nos llevan una vez al CETAD del Puyo, a la clínica de adicciones, ¿Ya? que es pública, entonces nos vamos para el CETAD y me gustó mucho el área de las adicciones. Entonces ahí es cuando genero mucha pasión quizás por esa área, gracias a que tuve tres buenos tutores que me guiaron hacia eso, me motivaron de cierta manera y fue ahí cuando dije, pues, ¿por qué no? Entonces, buscando, en Valencia encontramos una maestría en el área de adicciones, en investigación, en tratamiento, en patologías asociadas a las drogodependencias. Y pues ahí es cuando paso más o menos 1 año y medio, la maestría mía duró 2 años, entonces paso 1 año y medio por allá por Valencia y creo que fue una experiencia increíble en todos los sentidos. Y ahí es cuando me decido ya dedicarme un poquito más a las adicciones. Ah, perfecto, miren Ujú. nomás. Y en el tema familiar, decides casarte, decides formar un hogar con una mujer preciosísima. Yo a la Norita la quiero mucho, así que te mando un besito, mi Norita. ¿Cómo es el tema ya de Mateo de esposo? Educado. Mandarín. Mi esposo siempre dice, para que el hogar esté tranquilo, haga caso a la mujer y mire, Hay que saber happy wife, obedecer. happy life. Así es. Hay que saber obedecer. Soy obediente. Ah, No, ya. bien. Él es el club de mi esposo. Me encanta, mi querido Mate. Y bueno, a mí me gustaría ya irnos adentrando un poquito. El tema de la salud mental, como lo hemos mencionado, es un tema que no... Mejor dicho, yo creo que ya vivimos en una era en la que ya no es tan mal visto, en la que una persona puede ir a un psicólogo desde edad muy temprana e incluso sin haber tenido algún trauma o algún proceso fuerte, sino literal por salud, incluso hasta por prevención, porque uno no sabe lo que puede tener esa cabecita guardado. Hablando en temas generales, ¿qué es la salud mental, mi querido Mate? Para tal vez las personas que no han escuchado ese término o que tal vez les interesa, pero aún no han dado ese primer paso para poder buscar esa ayuda, pues empecemos por el inicio. Sabes que esta pregunta yo siempre la respondo primero por lo que no es. Muchas veces las personas piensan que la salud mental es la ausencia de cualquier dolor, cualquier malestar. Y en realidad la salud mental aplica en todo momento, en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, en lo que somos. Es justamente en encontrar un equilibrio entre la parte cognitiva, conductual y emocional. Es encontrar eso, es poder lidiar con mis emociones, poder reconocerlas, poder ser consciente de lo que está pasando, poder lidiar con la cantidad de pensamientos que un ser humano puede generar al día, los cuales muchas veces detonan en problemáticas, como ahora se escucha mucho la ansiedad, la depresión. Se habla mucho de que el exceso de futuro genera ansiedad y el exceso de pasado genera depresión. Y es justamente eso lo que nos lleva a desestigmatizar esta parte de la salud mental. La salud mental es lo que hacemos, es lo que sentimos, es conocernos, es saber quiénes somos, es la autoestima, es la resiliencia. A ver, es mucho en realidad. Y el problema a veces, yo sé que todo es de uno, no, pero partimos de hogares en los que sus padres posiblemente fueron criados de cierta manera, en la que les criaron sus padres y así les criaron sus padres, y vamos siguiendo esa cadena de traumas, por así decirlo, y a veces uno tiene que romper eso y buscar esa ayuda, porque no todo lo que nos han enseñado nuestras propias familias está bien, y también es importante darse cuenta de eso. ¿Y por qué tú recomendarías que busquemos esta estabilidad en nuestra salud mental, pero no solamente cuando tenemos una crisis? Porque justamente cuando nosotros logramos estar o encontrar ese equilibrio, llegamos a un punto no de felicidad, porque a veces está mal visto el hecho de que las personas busquemos todo el tiempo ser felices, cosa que no Si es está feliz, posible. está bien. Exactamente. La ausencia del dolor significa estabilidad y no es así. Realmente es poder disfrutar de uno mismo,
de las relaciones sociales, de las relaciones afectivas, poder poner límites, poder comunicarme con las personas, de eso se trata. Entonces, cuando nosotros logramos identificar eso, incluso antes de una futura crisis, adelantándome a que algo suceda, porque crisis es algo que nos sacude por completo. Entonces, es estar preparados para eso, es tener las herramientas respectivas para poder afrontar cualquier crisis que se venga en cualquier momento y en cualquier ámbito, en la familia, en lo personal, en lo social. En el trabajo, en los estudios. A mí me gustaría que también nos puedas dar como que señales o pautas que las personas que están viendo esta entrevista puedan tener en cuenta para poder identificar cuando uno ya no está bien emocionalmente, porque a veces podemos saber, podemos tener, pero aún así no hacemos nada. ¿Qué podrían ser esas señales que podríamos identificar? Muchas veces hay una importante, que es cuando empezamos a perder esas ganas de hacer lo que nos gustaba antes, por poner un ejemplo. Si es que antes me gustaba salir con amigos, empiezo como que a perder eso. Sí, a veces puede ser por cansancio, por estrés, por algo que haya sucedido, algo que haya pasado. Cuando quizás empiezo a estar bastante impulsivo, cuando empiezo a estar bastante irritable. Básicamente cuando no controlo o no regulo, quito la palabra control, cuando no regulo las emociones. Y ahí una de esas puede ser. Otras, cuando quizás me cuesta disfrutar lo que antes disfrutaba. Entonces, son cositas que muchas veces pasa, o cuando tengo tantas cosas en mi cabeza, algo que nosotros llamamos rumiación, que es como darle la vuelta a un problema y seguir ahí, y lo que se escucha mucho, ahogarse en un vaso de agua. Entonces, ahí es cuando uno también puede buscar ayuda, entender que buscar ayuda no está mal, algo que antes se veía como, no, solo puedes, no necesitas a alguien. Es como, no, a ver, una persona, y hace poco nomás una paciente me decía, es que ahora estoy bien, quizás hace un año no. Le decía, pero ¿y lo de hace un año, cómo lo llevamos? Exacto. Y dice, pues mientras esté desconectado no pasa nada. Y es como, no se trata de eso, se trata de afrontar lo que nos disgusta, nos duele, nos molesta. Entonces, creo que la idea siempre va a ser ir a ver al psicólogo como al médico de cabecera. Como cuando me duele la garganta, llamo a mi médico de cabecera y le digo, mira, ¿qué me tomo? Con el psicólogo es igual. Mira, esto está pasando en mi vida. Y a la larga nosotros no es que decimos lo que tienen que hacer. Nosotros guiamos para que la persona encuentre sus propios recursos y sepa. Ay, pero ya dime qué tengo que hacer. No, tú mismo. Ay, pero sí, así funciona. Ya, sí. Muchas veces la gente dice, no, pero es que vengo para que me digas lo que tengo que hacer. Y es como, quisiera decirte, pero obviamente no puedo. O sea, así, no es de esa forma. Pero bueno, nos hemos topado de todo en consulta también. Así que sí, completamente. Son señales. Y también ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a ignorar esas señales? Porque llega un punto, es como un vasito que está gota, gota, gota. Si no le paras bola, se queda ahí. Pero regresa gota, 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 hasta que en un punto ya no hay más. O sea, ya no cabe más. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí es cuando nos desbordamos en realidad. Y ahí cuando una persona se desborda, hay efectos o daños colaterales. A veces yo tengo un problema en el trabajo y no lo he lidiado, no lo he trabajado, no me he desahogado y termina pagando la persona en casa, termina pagando un familiar, termina pagando un amigo. Entonces, uno ya cuando vaya sintiendo ese agotamiento físico, ese agotamiento mental, es cuando uno tiene que buscar ayuda, encontrar en pequeñas cosas, en pintar, en tomarte un café. Estoy haciendo terapia, no mentira. En tomarte un café, en salir a caminar. Son esos espacios en los que tú puedes hacer como a modo de despeje, pero eso no significa que estás desahogado. Y ahí es cuando viene la parte del papel del terapeuta, la persona que te va a escuchar, en el cual puedes desahogarte, que no te vas a sentir juzgado, porque mucha gente tiene temor a ser juzgado, tiene temor a contar lo que es que le va a contar lo que yo le voy a contar. Ya, exactamente. Entonces, yo el otro día conversaba con una colega y le decía, nosotros dejamos de lado mucho, porque lo vemos a la persona no como un enfermo mental, porque no todas las personas que llegan a consulta están enfermas mentalmente, lo vemos como un ser humano que está pasando por un mal momento. Y es ahí donde viene nuestro trabajo, que la persona siente esa tranquilidad, esa paz al momento de encontrar un lugar. Sobre todo, claro. Sí, de encontrar un espacio, una persona, un lugar en el que puedas decir, mira, aquí soy libre y sé que lo que te va a decir, pues,
no es una sale de forma de aquí. desahogo. Exactamente. Y eso entonces como una, ¿qué sería? Como un consejo desde tu parte ya psicológica, ¿qué podrías mencionar a aquellas personas que justamente piensan que es un signo de debilidad pedir ayuda? Pedir ayuda es una señal de que no podemos con todo solos. En realidad, la vida es bastante compleja, tiene muchos retos. Y hay gente que dice, no, es que yo puedo solo y no necesito ayuda porque en algún punto pedí ayuda y no me ayudaron o me fallaron, lo que sea. Y no, las reglas no son universales. Uno tiene que comprender muchas veces que necesita un hombro donde rimarse, un hombro donde llorar, una persona a quien decirle, mira, ahora mismo necesito un abrazo, aprender a entender nuestras propias limitaciones. ¿Sí? Y eso no significa que es algo malo, sino todo lo contrario, es un signo de sabiduría, es un signo de madurez, el hecho de poder aprender que solo, a ver, no, hay gente que dice, he podido solo, sí, pero ¿a qué costo? Creo ¿Cuánto que te cuesta llevó? más, claro. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te dolió inclusive hacer esto? Entonces, Y eso tal vez ni siquiera está bien curado, ¿no? Está tal vez bien tapadito. ¿Cómo estamos con esa pintura? necesito el amarillo, por favor. No te digo Yo el ya me acabé. verde. A ver, deja ver si tengo amarillo. Sí. Bueno, dentro No, de ya lo me que acabé el amarillo. Haga dentro lo de que lo que pueda es, con lo que de lo tiene. que es Tienes 2 Mateo, minutos. dentro de lo que es Mateo soy daltónico. Ay. Así que Tome el amarillo. lucho con No, eso. mentira. No es amarillo. No, yo sé que es azul. ¿Sí sabes? Sí. Hay colores que no Que que si se me ves. Ya, complican, toma. ajá. Tengo verde. Ya, está Vea, perfecto. espérate, tengo. Déjame ver aquí si tengo todavía. No, ya me acabé. Ah, no, sí tengo. Aquí turquesa sí te sirve. No sé cuál sea el O sea turquesa, que no. pero Ay, ¿en serio? la gama de grises, esos colores verdes, que no es ese verde árbol, sino ya es otro tipo de verde, ese que se llaman turquesa y cosas así. Sí. Para mí No. es gris, claro, gris oscuro. ¿En Y serio? ya. Mire Esa es que... una parte más Ah, de... miren, no sabíamos muy bien. Y mi querido Mate, yo creo que tú en tu experiencia también te das cuenta que posiblemente a los hombres son a quienes les cuesta un poquito más de este tema por la sociedad, por el tema machista, por el tema no, es que yo puedo con todo, es que llorar es de niñas, es que si expreso mis emociones, eso hacen solo las mujeres. ¿Cómo podemos combatir en una sociedad realmente machista para enseñar desde nuestros niños y compartir con nuestros esposos, nuestros amigos, hermanos e incluso padres y abuelos que está completamente bien pedir ayuda y poder sanar esos dolores que tienen? ¿Sabes qué? Lo bueno es que ese concepto ha disminuido mucho, por suerte. No significa que haya desaparecido porque aún hay personas que consideran que ir al psicólogo es para locos únicamente o nos llaman loqueros y cosas así. Y no, o sea, ese concepto por suerte ya ha ido disminuyendo. Pero también es importante saber y manejar nuestras emociones. Entender que es algo normal. Y gracias, yo agradezco mucho a Pixar o a Disney, no recuerdo, que hizo la película Intensamente. Tanto la 1 como la 2 porque es una realidad. Y eso nos ayuda mucho a trabajar en consulta, cuando se trabaja en cuanto a emociones, porque también podemos llevar al cine la terapia. No es solo lo que se habla en consulta, es lo que se haga fuera de... Y ahí es cuando uno dice, mire, las emociones, lo que pasaba con Riley en ese momento, como ella, alegría, todo recuerdo doloroso, lo único que hacía era eliminarlo y en Creo que yo algún era punto... esa Riley. Y no solo tú, realmente todos, porque crecimos con la idea de que Bloqueando las ser cosas felices tristes, todo el bloqueando las tiempo. cosas, sí. Ya. Entonces, de cierta manera, para unirme de la parte del machismo, de este concepto todavía erróneo que sigue existiendo, lo hay en hombres y lo hay en mujeres, obviamente más en hombres, pero se mira ya en consulta que son hombres también, o bueno, hay más hombres quienes van a consulta muchas veces ya no es un número limitado. Ya son personas que en realidad van entendiendo que quizás están siendo muy impulsivos y a veces son los padres quienes llevan a sus hijos a consulta. A veces las madres son quienes no y son los padres los que dicen, mira, creo que se nos está yendo de la mano por alguna parte, así que busquemos ayuda. Genial. Y eso también es importante. Entonces eso se va viendo, se va plasmando y eso ya cada vez va disminuyendo y eso me alegra mucho. Pero de ahí, como digo, es entender que la salud mental no es solo cuando estamos locos, estresados. La salud mental es conocerme, es saber de mí,
es poder llegar a las otras Y personas. poner límites, porque a veces usted dice, es que yo no puedo decir que no. Créame que eso también es un problema bastante fuerte y hay que llegar a la raíz de qué pasó y por qué usted no puede decir que no, y algunos otros temas sumamente importantes. Mi querido Mate, tenemos en nuestra vida de un episodio que realmente creo que cambió la salud mental de toda la población mundial y es la pandemia. El tema de pandemia afecta muchísimo la salud mental de todas las personas al tener que aislarnos, al ver el proceso de muertes, al ver, yo creo que aquí en Ecuador sobre todo la realidad que vivíamos. No les voy a contar porque usted sabe lo que pasamos aquí en Ecuador en temas bastante crudos. ¿Cómo se trata el tema de salud mental antes de la pandemia y post pandemia? Antes de la pandemia seguía siendo un tabú, era ese mismo estigma. Era, Eso es lo que marca el hito de la sí, transformación. literalmente la pandemia nos permite entender que las problemáticas que más se veían no era solo de la pandemia, eran cosas pasadas, miedos que no se trabajaron, que se terminaron plasmando o desarrollando luego de pandemia. Prepandemia, el psicólogo seguía siendo esa persona que solo van los locos o quienes ya están colapsados. Post pandemia, a raíz, a raíz de la pandemia, ya. A raíz de la pandemia, justamente lo que llega a darse, lo que llega a pasar, es que empiezan a detonarse, sobre todo, problemáticas emocionales. Netamente, ansiedad, depresión, estrés postraumático, fobias, empieza a aumentar mucho esta crisis de pánico y eso es lo que termina, y mira que ahí también aumenta el consumo de sustancias, también post pandemia, porque la gente buscaba evadir la realidad, buscaba escapar de la realidad. Sí, y la pandemia lo que hace justamente es permitir, bueno, una también permite el alcance y ahí es cuando viene y se da un crecimiento o no sé si parte la atención virtual, sí, porque obviamente no se podía movilizar, entonces la virtualidad jugó un papel importante en eso. Entonces también el hecho de la movilidad en personas que no puedan acercarse a tu consulta, que sean de otras ciudades, de otros países, se puedan contactar contigo. A mí la pandemia me cogió en España y yo trabajaba con personas de aquí de Ecuador gracias justamente a la virtualidad. Y a partir de ese momento la gente entiende que hay situaciones que se nos pueden ir de las manos y yo ahí lanzo siempre una frase que a mí me gusta mucho, me marcó mucho, que es que cuando creemos tener las respuestas a todo, viene la vida y me cambia las preguntas. Y es lo que sucedió. Muchas personas tenían en ese 2020, en ese 2021, viajes o planificaciones, y Creo en que realidad todo cambió, sí. todo fue un después. Y ahí es cuando también empieza a aumentar la parte del mindfulness o la conciencia plena. Sí, aprender a vivir el ahora y no tanto a futuro, no significa que no soñemos, pero que no idealicemos. Entonces la pandemia sí marcó, pero yo podría decir para bien también. Obviamente sé que hubieron situaciones, dolores hacia personas que perdieron familiares, pero gracias a eso también otras personas lograron entender la importancia de la salud mental. Y eso nos permitió a nosotros escalar y ya no tener que ir por la vida rompiendo el estigma de que el psicólogo es para locos, porque la gente entendió que era el psicólogo quien acompañó en momentos de duelos, de divorcios, crisis de ansiedad, depresiones y todo. Y ahí es cuando entramos y empieza a jugar un papel importante la salud mental. Teniendo en cuenta que la depresión y la ansiedad son temas realmente a diario que podemos encontrar en nuestra sociedad, ¿existen, a más de la parte de la psicología, algunas otras terapias? No sé, has escuchado que a través de hipnosis o a través de algún tipo de, otro tipo de terapia, también pueden curar. Desde tu punto de psicólogo, ¿qué opinas de estas terapias? ¿Consideras que sí son adecuadas o deberíamos empezar por una psicología tradicional para ir descubriendo algunos temas? Mira que eso es entrar en un debate incluso en el área. La psicología tiene muchas corrientes psicológicas, partamos del psicoanálisis hasta cognitivo-conductual contextual, que son las de tercera generación. Ha ido en desarrollo esta parte. Entonces, hay personas que te van a decir como, veas hipnosis, ahora mismo con psilocibina y situaciones así, que yo respeto mucho. Yo no me meto en el campo de lo que no deberían hacer.
Yo me baso más en la parte que yo manejo, que es la cognitiva, conductual, contextual. En este caso, básicamente conductuales de tercera generación. Son más probadas por la ciencia, no digo que las otras no, pero tienen más evidencia científica y yo me voy por ahí. Perfecto. Y lo que yo recomiendo es eso, pero obviamente estamos en un país, en una sociedad en donde existe chamanes, brujos, la misma Las religión, limpias. las limpias. Claro. Y pues bueno, yo ahí respeto mucho, no me meto en ese campo y quienes vienen a consulta, pues yo les comento la forma como yo manejo. Claro. Porque hay personas que incluso preguntan cuál es su corriente, cómo lo maneja, porque han tenido experiencias pasadas con otros terapeutas. Entonces yo marco mucho esa parte en mí y lo único que digo es, mire, preferible vaya donde un profesional de la salud Claro, si mental tú sabes que no que esté vamos a ir certificado, alineados. que tenga el título de psicólogo clínico y pues la corriente que maneje la persona pues le va a beneficiar, pero que sea Perfecto. profesional del área de la salud. Perfecto. Eso sí, porque hay muchos. En Puede, realidad. claro, verdad es. Mi querido Mate, vaya terminando que ya le voy a revisar eso. Estoy peleando con las llantas. Estoy peleando con los colores. ¿Qué prácticas diarias tú podrías recomendar a las personas que podrían ellos hacer para ir cuidando de a poco también nuestra salud mental? Una importante es el ejercicio físico, la alimentación y como y mira, ahí viene la parte de conocernos. Porque hay personas que, mira, por ejemplo, alguien que me diga, me encanta pintar, tómese unos minutos para hacer lo que le gusta. Yo, yo como Mateo Álvarez me tomo mi tiempo de tomarme mi primera taza de café al día y ese tiempo pues me dedico a mí 100% y cuando me tomo un café es mi tiempo. Y puede pasar lo mismo con distintas personas. El Mi hecho tiempo de de tomarte, skincare. el hecho de tomarte un baño consciente, el hecho de que salgas a correr esos 15, 20, 30 minutos, el hecho que vayas al gimnasio, el hecho que en la noche te acuestes, mires una película que te gusta mucho, o sea, conocerte, saber qué te gusta y darte un tiempo para ello. Consentirte. Porque la vida es como un corre-corre, todo el tiempo. Sí. Cada vez hay más responsabilidades y cada vez hay menos tiempo. Por eso deja de ser una cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. Con los seres queridos y también con uno mismo. Entonces, es el tiempo que nosotros nos demos a nosotros haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y es ese tiempo el que hay que cuidarlo. Ahora las redes sociales nos quitan mucho, las redes sociales nos tienen enganchados. Yo en carrera, justamente con mis estudiantes, les revisaba esta parte de cuánto tiempo están pasan en en el redes teléfono? y era una locura. Y yo les decía como, miren, si quieren dar el examen, eso tiene que, al menos en estas 2 semanas, bajarme unas 2, 3 Eso voy a horas. aplicar para mi otro semestre. Y créeme Muy que bueno. funcionó, porque como ellos decían, obviamente salían con algunas cosas, ¿no? Pero otras decían como, profe, es que me obligó a conversar con gente. Y decía como eso, o sea, el WhatsApp nos acerca a las personas, pero también como que nos limita ese distancia de contacto esa social. presencia exacto. Ya, entonces él decía, vea, salgan a tomarse una taza de café, algo, hagan Caminen al deporte, caminen, lo que sea, pero como que dejemos de lado esta parte del internet, de la virtualidad, porque es una ayuda, pero también es un riesgo. Exacto. Entonces, Lo de las redes sociales y la salud mental es un tema muy amplio que vamos a ver si al Mate le invitamos para nuestra segunda temporada porque creo que va a quedar muy corto el tema. Vamos a hablar de algunos aspectos, pero el tema de las redes sociales nos muestran algo que posiblemente no siempre es la realidad. Obviamente las redes sociales usted muestra lo que quiere que la gente vea, que la gente conozca y ha pasado en muchos casos que muchas veces usted le ve feliz, usted le ve bien, usted le ve de viajes en lugares hermosos y todo, pero posiblemente esa persona está pasando por un cuadro de depresión sumamente fuerte. Y eso es lo que ha pasado en muchos casos, ya llegando a temas de autoeliminación de estas personas. sí, y sabes que eso, ahí viene la parte de la idealización, cómo las personas idealizan a su youtuber favorito, a su tiktoker favorito, llegan a idealizar esa vida. Porque claro, como tú dices, ellos muestran Todos lo que quieren. genera Viajes, marketing, comida, ropa, claro, ya, todos contenido básicamente. Y nosotros nos guiamos a eso e idealizamos eso en mi vida y muchas veces viene la frustración. Hay personas que dicen, y va a sonar un poco tosco como lo voy a decir, pero es lo que se escucha en consulta, es como yo que he estudiado, tengo una maestría, tengo un doctorado, gano esto, y esta persona que no estudió y esas cosas
mira todo lo que tiene, porque es lo que te muestra. Y Es muchas una veces comparación ya uno pregunta indirecta. como, ¿será verdad? O sea, ¿en serio es así como lo pinta? Y eso genera mucho sentimiento de minusvalía, De de impotencia, o sea, te impotencia. empiezas a machacar tú mismo y la otra persona sigue respirando, pero tú estás acabando directamente con tu salud Y mental. vienen las comparaciones. Sí. Ahí viene esta parte de las comparaciones y las comparaciones ha llevado justamente a lo que tú decías, a que haya ahora mismo más intentos autolíticos, más suicidio, tristemente, o a Y a veces a veces, edades incluso más tempranas. sí, tanto el suicidio como como el consumo de sustancias ha disminuido la edad de inicio que uno se sorprende. Y es por esto, por el alcance de redes sociales, por el alcance de internet, plataformas digitales, sin control obviamente. Todo lo que uno ahora lo mira en el internet, en redes, uno se sorprende. Y eso ha marcado mucho en esta generación y tristemente en las que vienen. Sí. Porque a mayor alcance, mayores problemáticas. Completamente. Y mi querido Mate, tal vez para las mamitas o papitos que están viendo este programa, ¿a qué edad tú recomiendas que deberíamos tener ese primer acercamiento con nuestros hijos a un psicólogo? Y bueno, Como por parte de prevención, como parte de revisión, no sé, como un chequeo general, ahí viene y bueno, ahí viene el trabajo más con los padres. ¿ya? Y eso es lo bueno, porque con los hijos es, básicamente nosotros tenemos un aprendizaje que se llama el aprendizaje de bandura. Y nosotros aprendemos en base a lo que vemos en nuestra figura paterna o materna, dependiendo, en este caso, mi principal o bueno, mi figura de apego, para no entrar en esta disputa de papá o mamá, que Ya. ya, pero en una de mis figuras de apego. Entonces, lo que hagamos nosotros, él va a replicar. Y por eso cuando se trabaja con niños, se dice que los hijos son los síntomas de los padres. Entonces quienes tienen que ir a consulta son los padres, porque hay quizás conductas, situaciones que yo no puedo lidiar, no puedo afrontar, y la persona está viendo. En este caso, el hijo está viendo, el familiar, el sobrino está viendo, y él lo va a replicar, porque si él lo hizo, Para mí yo está bien, también lo voy a claro. hacer. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver quizás conductas un poco disruptivas, si podemos llamarlo así, de parte de nuestros hijos, berrinches y ese tipo de situaciones, es ahí donde nosotros tenemos que plantearnos la posibilidad de ver qué estamos haciendo, de qué manera, y ahí viene justamente, por ejemplo, la parte del conductismo, lo que yo trabajo, la parte del refuerzo, la parte del castigo, qué es lo que está haciendo que esa conducta en el niño La se crianza mantenga. respetuosa. Ya, ya, básicamente. Pero igual, todos son extremos, a veces la crianza respetuosa. Sí. Ya son como Los muchos extremos, yo creo que los extremos. dos extremos son malos. Los que fueron criados, apunte el cable de la plancha, como la que dice, mijito, ya pórtate bien. Y sigue por Exacto. los malos. No funciona. Ya. No, no, no. Siempre hay que encontrar un punto medio, un punto de equilibrio. Pero como digo, ahí es donde los padres son quienes tienen que decir, bueno, creo que es momento de ir a ver qué pasa. Y a veces llegan los padres y mire, mi hijo es así. Entonces nosotros empezamos a analizar y dice, pero es que cuando mi papá se enoja, lo que hace es pegar a la pared o alguna cosa. Entonces vienen y me traen a un niño en el que dice, mire, es que mi hijo es bastante impulsivo y está pegando a los compañeritos. Entonces uno va y analiza y es porque él aprendió de esa forma, él aprendió porque si mi papá o mi mamá lo hace, entonces está bien, entonces está normal, porque cuando somos niños no es que tenemos el cerebro desarrollado, esta parte cognitiva, somos más conductuales. Y es ahí donde va a hacer exactamente lo mismo que vio y eso es lo que va a replicar. Claro, y teniendo en cuenta que usted va a decir, ay, pero en mi familia nadie se pega, en mi familia todo es tranquilo, y aún así mi niño está pegando en la escuela, pues puede haber algunos otros aspectos que ya se pueden analizar y ya despuesito les daremos el número para que puedan también agendar la cita con Mate para ustedes, para terapias familiares, de pareja, con los hijos y algunos otros aspectos. Mate, vamos a ver cómo quedó tu trencito, yo voy a traer mi muñequito. ¿Ya se acabó el tiempo? Está medio pintar. A ver, y está gris, dice, ¿no? Sí. A Está ver. todavía medio pintar. Estaba. Espérenme, esto. Ya. A ver. Bueno, el mío estaba más fácil. El mío Ya era estaba como- pintado de blanco. Ya. Ya, vamos a ponerles aquí de recuerdo. Pone ahí tu trencito. Gracias, Mate. Ya está en esto de duro.
Listo, Mate, muchísimas gracias. Bueno, como no acabaste de pitar, digamos que tú perdiste. De ahí, bonito está gris, no, está un tren gris. Para empezar este tercer bloque que me gustaría dedicarme al tema de las adicciones, que es un tema que creo que en algún punto de nuestras familias o de nuestros amigos hemos vivido algún tipo de adicción que hemos presenciado, o posiblemente en casita usted está viviendo tal vez este tema. Vamos a adentrarnos, creo que también es un tema muy, muy profundo para abarcar una hora completa, pero vamos a topar algunos temas súper importantes. Antes de empezar este segmento, mi querido Mate, te voy a dar una cajita. Ok. Esta cajita es mi cajita randómica de preguntas. Vas a abrir, por favor, le chocolateas y me vas a entregar 3 preguntas. Perfecto. Estas son preguntas, tienes que responder lo más pronto posible, ¿ya? Ok. Oye, es que a mí me encantan las preguntas que salen porque son propias para nuestros invitados. ¿Qué te gustaría que tus hijos aprendan de ti? Creo que los deportistas. ¿Sí? Sí, la parte del deporte es algo que me ha alejado de mucho, así que creo que esa parte, eso me ha dado valores también y me ha alejado de muchas Si situaciones. quieres, ¿niño o niña? Niña. 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 ¿Y qué deporte? Fútbol. Gimnasia, Básquet. básquet, Patinaje. tenis, patinaje. Sí. Y te dice, papá, quiero fútbol. dedicarme profesionalmente a los 13 años. Ahora ya ha habido más facilidades, ya puede estudiar ¿En línea? y ¿A distancia? y jugar, ajá. Entonces, o hay colegios en los que ya te permiten estudiar. Papi, y antes también había estudiar en línea. No, mentira. Mate dice, ¿eres más de improvisar o de planificar? De improvisar. ¿Sí? Sí, Dame un ejemplo. Solo cuando viajo planifico, pero de ahí soy más de improvisar. O sea, no me gusta, creo que esa parte del control no me agrada. Entonces, mientras surja, es como mejor. Eso quiere decir que la Norita es la que planifica. Es la que se muere de Las las mujeres vidas. tenemos Es la que esa se muere de las responsabilidad. vidas, ya eso Sí, digo. Yo cuando viajo sí entiendo. planifico todo, cronogramas y esas cosas, pero de ahí el En la resto, vida no, fluye. no, sí, no. Mate, ¿qué dibujo animado o programa marcó tu niñez? Space Jam. La Michael película, Jordan. Ya. Michael Jordan, sí. Space Jam. Esa la pasé viendo toda mi infancia, creo. Y bueno, de ahí obviamente soy novelero. Sí. Soy muy novelero. Series, no mentiras. Series, Ahora veo pura serie. ahora series. ¿Qué novelas? Novelas. En ese entonces, Pasión de Gavilanes. Esa ¿Quién hasta es ahora la ese sigo hombre? viendo. Sí. Ya, hasta ahora ¿Betty la sigo Fea? viendo. Sí la vi. Pedro el Escamoso también la vi, pero habían Gato novelas Salvaje. también. Había una, El Clon. el Clon, El Zorro, La Espada y la Rosa. A mí me encantaba, sí. La Reina del Flow. Creo que, y eso, la chica que me cuidaba mientras ella arreglaba, Le ponía las ponía novelas. las novelas. Entonces ahora cuando yo hago lo mismo, pues veo novelas. Yo me volví a ver la serie del Clon de 250 capítulos porque me encanta también. Ya. Me encantan esas Amigas series. y rivales, del juego de la vida. Cómplices al rescate, no Ya. mentira. Ahora sí, adentrándonos al tema de las adicciones, gracias mi querido Mate. ¿A qué nos referimos en el tema psicológico a una adicción? Esa conducta compulsiva y esa búsqueda de aquello que me genera placer y que a pesar de las consecuencias negativas, lo sigo haciendo. Es el hecho de saber que el alcohol me hace daño y no puedo pasar un fin de semana sin tomar. Sé que el consumo de marihuana es nocivo, pero no puedo dormir si no fumo. Y así te podría decir de todas las sustancias habidas y por haber, porque cada vez hay más. Entonces, es como si no fumo algo, si no me meto algo para una fiesta, la fiesta no tiene sentido. No hay fiesta que valga la pena si no hay alcohol. Entonces, es como la gente sabe las consecuencias, entonces empieza a hacerlo. Y ahí es donde viene esta diferencia entre el uso, el abuso y la adicción. Entonces, el uso es como muy esporádico, el abuso es cuando ya se empieza a escapar de esa línea
de la normalidad, tristemente, en el sentido de las afectaciones, tanto físicas, psicológicas como sociales. Y ya la adicción es no poder vivir, o bueno, vivir para consumir. Claro, ya se te va de las manos y creo que toma el control de tu vida incluso. Por completo. En el contexto de Ecuador, creo que vivimos una realidad bastante fuerte y por eso lo digo que posiblemente en el núcleo de nuestra familia, de amigos, de compañeros de trabajo, podemos conocer a alguien que tenga alguno de estos problemas. ¿Cómo es esta problemática realmente en nuestro país? Y no sé si tengas tal vez directamente aquí en Riobamba. Ha escalado muchísimo, en realidad, en algún punto justamente, y ahora sí aprovecho para decirlo, antes se hablaba de que el consumo de alcohol empezaba como a los 15 años, ahora empieza a los 10 años, el consumo de marihuana desde los 11, 12 años, o sea, realmente escala. Y antes se escuchaba alcohol, tabaco y marihuana, ahora ya estamos hablando de sustancias distintas, tusi, la misma coca, o sea, realmente es un tema delicado, sé que las personas que ya que lo vean esto van a entender que es algo que ha venido escalando mucho por el mero hecho de cómo los cárteles ya se apoderaron, perdón, de acá de Ecuador, cómo dejamos de ser un país de paso a ser un país productor de drogas. Entonces hay mayor alcance, hay mayor cantidad de sustancias y se ha iniciado pues a menor edad. Aquí en Riobamba partamos de que hay algo cultural, que el riobambeño tiene que ser buen borracho. Y eso hace que no haya fiesta buena si no hay alcohol. Pero ahora ya, aquí ya hay más allá de alcohol, tabaco, marihuana y bueno, absolutamente, sí, todas las sustancias que se normalizó tanto y que también ahí viene tristemente el alcance de las redes sociales, de series también que se ha normalizado el consumo, de cómo la gente disfruta al momento de consumir, que para que una fiesta valga la pena tienes que meterte de todo. Entonces aquí en Riobamba estamos hablando de que ya tristemente en los colegios también hay consumos, ha escalado en muchos barrios aquí y es como una problemática que empieza a aumentar y eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar. En algún punto yo daba una ponencia de que para mí las drogas es la siguiente pandemia, porque sigue mutando. Tal cual el COVID, tal cual la gripe, claro, muta algo y empieza a salir una nueva, y empieza a salir una nueva. Entonces las drogas es igual, sale una nueva, sale otra, y la anterior se normaliza, se dispara el consumo y va a seguir escalando. Es algo como en aquellos países de primer mundo en donde existen ciudades que este tipo de drogas en realidad tiene a la gente ya como zombie. O sea, que los ha pausado completamente y los ha hecho realmente muy adictos. Algo así es lo que más o menos sí, y eso es algo que pasa, por ejemplo, ahora mismo en Nueva York con el fentanilo. El fentanilo allá, pues ya la gente la consume normalmente y por eso es la droga zombie, en el que se quedan totalmente paralizados. Y pues bueno, no nos vayamos muy lejos, aquí en Guayaquil tristemente ya suena también que existe el consumo de fentanilo. Entonces va a ir escalando, se va a ir normalizando y tristemente los riesgos van a seguir creciendo. Y los riesgos no solo en la persona, sino en quienes lo rodea, la familia, la sociedad y todo. Entonces, para que quede un poquito más claro, tal vez para las personas que se puedan sentir un poquito relacionadas con este tema, ¿cuáles serían esas señales directas, tempranas, que puedan alertarse de que pueden estar cayendo en un tema de adicción? Cuando el consumo ya ha escalado, dejó de ser exploratorio, por ejemplo, o placentero a una necesidad. Digámoslo de cierta manera, una persona sale un fin de semana al mes, digámoslo así, se pega los tragos, pero tiene cierto límite, sabe hasta qué punto. Hay otras personas que hasta no llegar en funda o no llegar a casa, ese es el momento preciso, el momento ideal. Entonces, cuando ya empezamos a perder el control sobre la sustancia, cuando dejamos de hacer actividades como el trabajo, como darle tiempo a la familia, como el tiempo libre, por dedicarse a las drogas. Entonces, es ahí cuando nosotros podemos identificar ciertas señales ya. Cuando vemos que mi estado de ánimo incluso cambia en un momento de no consumo. En un momento que tengo ganas de hacerlo, me da ganas de hacerlo y no puedo hacerlo porque es de noche, porque no puedo salir o lo que sea.
y me molesto y me enojo. Entonces, ahí nosotros podemos ver pequeñas señales de que creo que se me está yendo el consumo. Y aquí también hay algo que hago énfasis en un pensamiento, en una idea irracional que tenemos las personas, de que soy bebedor social, soy consumidor social. Es que como está socialmente aceptado, pues a la fiestita sí puedo. Exactamente. Y es como, sí, es que yo tomo solo con amigos, sí, pero salimos con amigos 2 veces a la semana y no paramos durante todo el mes. Entonces también es esta idea que muchas veces hace que la persona defienda el consumo, defienda sí, el consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia ante ya lo negativo que se empieza a ver. Claro. Incluso dicen, no, es que si sigues tomando ya no te da chuchaqui. O sea, siguen en ese círculo en el que no quieren tener los estragos, por así decirlo, las consecuencias, y quieren seguir anestesiados con las sustancias. Pero hay que tener en cuenta que no solamente las drogas, no solamente las sustancias son adicciones, existen ya otras tendencias adictivas que estamos encontrando actualmente. ¿Cuáles podrían ser esas? Una que ahora mismo se ha disparado mucho es a las apuestas. A las apuestas, a los juegos, al internet, A las los juegos de compras. video, a las compras, a la comida. Es que usted va a decir, ay, yo no bebo alcohol, pero pasa comprando en aplicaciones y quiere pedidos y cada semana les llegan pedidos. O sea, todas esas son conductas adictivas. Es que ten en cuenta que en toda conducta adictiva interviene, hablando neurobiológicamente hablando, interviene el circuito de recompensa. Todo aquello que genere placer va a detonar en una conducta adictiva. Entonces ahí estamos hablando a la comida, justamente a las compras, a las apuestas, a la pornografía, o sea, realmente todo aquello que estimule el sistema nervioso, en este caso el circuito de recompensa, es lo que lleva a generar una conducta adictiva a largo plazo. Entonces, ¿y qué tan peligrosos resultan esto? Porque claro, todos nos asustamos del alcohol, el tabaco, sustancias químicas, pero estos comportamientos que uno los vería como normales, pues también tienen sus afectaciones psicológicas. y bueno, dentro de la parte académica, ahora mismo yo soy profe de posgrado en el módulo de adicciones y muchas veces hablamos de las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que da cada una de las sustancias, que da cada bloque porque se clasifica en distintos tipos de drogas. Entonces, que cada sustancia tiene su daño, su afectación a corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel conductual como a nivel cognitivo. Y hablando también a nivel emocional, o sea, las personas, y aquí hago énfasis en algo que decías, las personas al inicio consumen para sentirse bien, para sentir placer, pero con el paso del tiempo las personas consumen para no sentirse mal, justamente para anestesiar el malestar, para evitar la abstinencia, para evitar lo que vulgarmente se conoce como el chuchaqui, el físico y el moral. Entonces la gente... Y ese es el que duele más. Ya, Completamente, exactamente, claro. ese es el que queda marcado, el que me dejó algo ahí. Entonces, eso es lo que ya empieza a detonar en una problemática mucho mayor, porque las personas siguen defendiendo su consumo a pesar de las afectaciones, tanto físicas como a nivel de la sociedad. Es increíble ver y por eso les digo siempre tengamos muy en cuenta, analicemos cómo en realidad estamos actuando, qué es lo que estamos haciendo. Incluso, por ejemplo, hay personas que son sumamente adictas a la comida chatarra, al azúcar. Yo creo que el azúcar es una droga de milenaria porque vivimos con esto muchísimos años, pero la gente tampoco lo puede evidenciar, o sea, o al café, también hay gente que es adicta al café y lo normalizamos, pero igual son conductas que tienen que ser analizadas y hasta cierto punto incluso deben ser tratadas. Sí, sí, sí. Y ahí es preferible tratarlas, no sé si aquí aplica el término a tiempo, porque a veces en un primer consumo puedes volverte adicto, como consumir mucho tiempo y no serlo. Entonces, pero sí es importante al menos manejar un poco la parte de la prevención, saber cuáles son los riesgos y tratar de que primero la persona genere conciencia de que está teniendo un problema, porque si la persona no tiene conciencia de enfermedad, no hay tratamiento que valga. Por más que se intente, se haga lo que pueda, obviamente cuando una persona llega sin conciencia de enfermedad, hay estrategias para generar dicha conciencia, para que la persona logre identificar esta parte. Pero pues también hay un componente bastante grande en cuanto a la persona. Entonces la parte de la prevención juega un papel importante ahora mismo en cuanto a las adicciones. ¿Y por qué se desarrollarían las adicciones en las personas
Por ejemplo, ¿por qué ciertas personas desarrollan adicciones y por qué otras personas no? Incluso estando en el mismo contexto. Digamos, son familias en las que los hermanos estuvieron expuestos a las mismas condiciones sociales, culturales, familiares, pero posiblemente solo uno de ellos se hizo adicto a cierta sustancia o a cierto aspecto. ¿Qué crees que es lo que pasa? Muchas veces, primero puede ser la carga genética. Ese es un factor predisponente, la carga genética. A las adicciones. Ajá, podemos tener esa predisposición a generar una conducta adictiva si es que tenemos familias con dicha problemática. Y hay algo que en AA o NA hablan, que es romper cadenas. Cuando existen familiares que han consumido antes, que tienen problemas de adicciones, es como que se sigue esa misma línea. Aquí viene la parte que te hablaba hace un momento, porque unas personas sí y en otras no. Viene la parte de los defectos que generó en una persona y en otra. O sea, A se veces, pusieron a lo mismo, pero la una no a la tuvo una el mismo, la una, te pongo un ejemplo, la una le dio un mal viaje consumiendo marihuana, no vuelve por otra. A la otra persona le fue bien y eso genera una sensación placentera, agradable y lo va a volver a repetir. Sí, entonces es algo que nosotros llamamos como los reforzadores. Lo que generó en mí, en este caso el placer, o lo que eliminó en mí. Digámoslo de otra manera, una persona que está triste y esta persona le recomiendan consumir porque... para que no esté triste. Ya, y esa persona lo hace. Y en efecto, es una escapatoria momentánea. Y la gente busca justamente eso que sea instantáneamente. Entonces, en esa persona se va a generar una conducta adictiva o una adicción, cosa que en otra, pues, estuvo triste, pero alguien le dijo, mira, vamos a hacer deporte. Entonces, coge, se va a hacer deporte y eso hizo que de cierta manera mitigue el dolor de una forma saludable. A la larga también es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de escape del malestar, pero de los males del menor. Al menos es algo que genera un beneficio personal. Entonces, teniendo en cuenta aquellas emociones que no son sanadas, que no son curadas, podrían tender a caer en una adicción. Sí, de cierta manera, la parte emocional juega un papel importante, sobre todo más que emociones que no sanemos, cómo lo regulemos. A veces creemos que en las adicciones o en el consumo de cualquier tipo de sustancia puede encontrar esa regulación emocional. Y no, es el efecto boomerang. Yo quiero no sentir dolor y es como que lanzo ese boomerang y hago lo que en ese entonces me sirve, que es consumir. Pasa el efecto y el boomerang va a volver a caer y me va a volver a golpear y posiblemente con más fuerza. Y eso lo estamos repitiendo todo el tiempo. Entonces es la forma como nosotros logremos regular dichas emociones para poder manejar, porque eso es una de ellas. Los pensamientos también son otros factores que pueden generar una adicción. La rumiación, el hecho de querer escapar de mi cabeza, como muchas veces lo dicen, y en realidad no aplica. Y ahí es donde partimos nuevamente de la importancia de la salud mental, la importancia de reconocernos, de conocernos, de siempre estar pendientes de nosotros mismos, porque créanme que es tan fácil estar pendientes de todos, pero a veces nos olvidamos de lo más importante, que es de estar pendientes de nosotros mismos. Hay muchas personas que piensan que tener una adicción es una falta de voluntad o que es una persona que no quiere poner de su parte. ¿Cómo tú recomendarías que estas personas puedan empezar un tratamiento indistintamente del tipo de adicción que tengan? La voluntad es un factor importante, sí es un factor importante, pero no es el único. Aquí interviene la parte del terapeuta, de la familia, de la misma sociedad. La voluntad sí juega un papel importante, pero sobre todo, como digo, la conciencia de enfermedad que nosotros podamos llegar a tener. Pero aquí viene el hecho de hacer entender a las familias que lidiar con una adicción es un problema de todos los días, de todo el tiempo. Una persona, una vez que ya presenta una adicción, no se cura. La adicción no se cura, se trata. ¿Ya? Y yo siempre hago relación con la diabetes. Una vez que una persona es detectada diabetes, no tiene cura, tiene un tratamiento y eso le mantiene bien, una persona estable, funcional. Y parte de la adicción es las recaídas. Entonces, muchas veces la gente quiere ya no recaer, pero hay muchos factores que le lleva a eso. Y las familias, obviamente es entendible para las familias, están agotadas, ya están cansadas, como muchas lo han dicho. Pero ahí es cuando decimos, a ver, ¿qué preferimos? Porque hay casos en los que tocan calle, tocan fondo, y bueno, distintos fondos, calle, cárcel, hospital, morgue.
Entonces hay fondos que son irreversibles, otros que, bueno, a veces pues se dan un golpe con la vida y es como que recién generan conciencia. Pero ahí es cuando viene la parte del conocimiento sobre las adicciones, sobre el consumo, sobre estos espacios en los cuales se puedan hablar, se pueda comentar acerca de cuáles son esos signos, qué puede pasar en una persona que decide normalizar el consumo de marihuana, que ha normalizado el consumo de alcohol, que en el tabaco ha visto esa fuente de desestrés, que en tomarme 6, 7 tazas de café veo esa parte de la energía que necesito en mi día. Entonces, aquí es un trabajo de todos, es un trabajo de la sociedad, ojalá en algún punto las políticas en cuanto a esta parte de la promoción y prevención de salud mental, sobre todo en el área de adicciones, entendiendo que centros de rehabilitación o personas especializadas en el consumo de drogas no es que somos muchos, tampoco digo que somos pocos en cuanto a centros legalmente constituidos y aprobados por Access, no son muchos, clandestinos tristemente hay muchos, y profesionales en el área de la salud mental que se hayan ido por el área de adicciones, pues también depende mucho de la vocación, porque es una parte agotadora en cuanto Debes tener para casos nosotros. sumamente fuertes. Sí, y es bastante frustrante porque parece que todo va bien y por ahí hay una recaída. Y bueno, uno ha aprendido a lidiar con esa parte también, con la parte de primero entender que la recaída es parte del proceso, así que en el camino van a haber muchos. Entonces, mientras más personas estiremos la mano hacia esta problemática, pues posiblemente en algún punto, no digo que se va a erradicar, tristemente no, porque esto va a seguir creciendo, pero al menos va a haber más conciencia en las personas antes de probar, o a su vez, si ya la probé, saber Que no te va a llevar a nada llegar, bueno. exactamente. Básicamente es eso. Sí. Mi querido Mate, qué increíble, en realidad yo he aprendido mucho y sé que ustedes en casita también han sido temas muy importantes que hemos topado en esta entrevista. ¿Qué mensaje tú le darías a una persona que está luchando con un tema de adicción o también a su familia? Que posiblemente a veces la familia es la que más sufre en este aspecto y es importante también que ellos puedan saber qué pueden hacer. Que no están solos. Muchas veces pensamos que la sociedad les ha abandonado, mucho consumidor piensa igual y a veces las familias, pero no están solos. En esta lucha yo soy de las personas que digo y marco mucho mi vida y marco mucho lo que digo y lo que hago. Siempre digo que nuestra vida es como un tren. Sí, nuestra vida sigue y hay personas que se van a subir, me van a acompañar en el camino y en alguna parada van a tener que bajarse, pero mi vida nunca se detiene. Y es lo que yo siempre les digo. Como ese tren. Como ese tren. Pero mejor pintado. Mejor pintado. Pero es como, busquen apoyo, y ahí viene esta parte de que solos es difícil, solos en muchos casos es imposible. Y mientras más gente tenga ahí, pues posiblemente tenga un mayor soporte. Entonces, es un trastorno jodido, complicado de trabajar para el paciente, para la familia y para aquellos terapeutas que trabajamos en el área, pero es como que estamos más preparados emocionalmente. Y lo único que hacemos es tratar de replicar aquello, que en la parte del cuidado emocional va a ser menos complejo lidiar con este proceso. Así que busquen ese apoyo. Perfecto, y justamente para encontrar ese apoyo que usted necesita, si es que tal vez esta entrevista le llegó con temas de salud mental, con temas de adicciones, o tiene algún familiar, algún amigo que usted considera que es esa persona que está necesitando la ayuda, pues aquí nuestro querido psicólogo Mate está con consulta, así que mi querido Mate, ayúdanos en dónde te podemos encontrar, tal vez a qué número podemos sacar una cita y cómo estás en redes sociales también para poder seguir y acompañarte. Bueno, dentro de redes sociales, en lo personal, estoy como Mateo Álvarez, tanto en Facebook, Instagram, TikTok. También tenemos una página del Centro de Salud Mental y Nutrición, del cual estoy al frente, que se llama Soul and Mind. Eso igual lo encontramos en Facebook, Instagram, TikTok también. Y ahí, pues bueno, tratamos de trabajar y hablar temas sobre salud mental y nutrición que van de la mano en este caso. Y pues bueno, mi teléfono el 0992-720458 y pues que a las órdenes de mi parte estoy ahí para aquellas personas que necesiten y que deseen dar este
este paso. Y a veces tu trabajo es realmente admirable porque no es algo de que, ay, solo me va a dar una crisis a las 8 de la mañana o de 8 a 5 de la tarde. A veces puede ser temas que uno pasa esto a la madrugada, un fin de semana. Entonces es importante siempre tener un profesional que les acompañe y créanme que lo que ustedes van a tener como resultado les va a sorprender, van a recuperarse, van a encontrar una persona que posiblemente ni siquiera nunca hayan conocido, pero siempre estuvo ahí. Así que el acompañamiento de los profesionales en la parte de salud mental es muy importante. Háganlo no solamente cuando ya estén tocando fondo, sino de manera preventiva. Yo siempre lo he dicho, la salud mental es como ir al dentista. No solamente vayan cuando ya le van a sacar la muela, sino vayan por prevención, mínimo 2 visitas al año, que es lo que recomienden, no sé cada cuánto por salud mental, 2 veces cada 6 meses. Sí, bueno, eso sí varía mucho, pero al menos una vez al cada... año puede ser. Yo creo que más, una vez cada 3 meses, 4 meses, sería unas 3 veces al año obligado, pero a veces pasa que en una ocasión pues se alarga un poquito el proceso por alguna situación específica. Entonces al menos 3 veces al año diría que sí, pero al menos yo considero que en una de esas 3 veces al año van a tener que quedarse un tiempito ahí hasta que todo se regule. Es importante. Háganlo por amor propio, háganlo por amor a su familia. El mejor regalo que uno puede darles a los hijos sin duda es la paz mental, la salud mental de nosotros como padres y créanme que eso les va a llenar muchísimo y sobre todo el buen ejemplo. Mi querido Mate, yo te agradezco muchísimo. Me faltó tiempo porque tenemos que profundizar muchísimos más temas, pero ya les dejo aquí en la cajita, bueno, debajo del video les voy a dejar las redes de Mateo, el número para que lo puedan contactar y nos puedan dejar en los comentarios qué tema les gustaría profundizar más, tal vez la depresión, tal vez la ansiedad o el tema en particular de algún tipo de adicción. Déjennos aquí en los comentarios para después de estarlo analizando con Mateo y hacer un programa solamente de ese tema. Así que mi querido Mate, te agradezco muchísimo. Yo siempre te deseo muchos éxitos. Qué lindo ver que nuestros amigos, que estos grandes profesionales sigan avanzando, sigan ayudando a mucha más gente, pues, y te agradezco infinitamente. A ti, Andy, mejor, muchísimas gracias. Yo feliz de poder estar aquí, agradecerte por el espacio. Me da mucho gusto también ver todo esto, lo que estás generando, el impacto también en la sociedad con cada entrevista, con cada persona que llega acá. Es un granito de arena que vamos poniendo en el camino porque más de uno va a agradecer no solo con la experiencia de la persona que está acá, sino con lo que tú estás haciendo, permitirnos llegar a más gente. Así que posiblemente, exacto, sería a una, que más de una persona, esta entrevista le llegó como anillo al dedo. Así que esperamos que haya sido de su gusto, de su agrado. No se olviden seguirnos en redes sociales. Estoy como Andy-Hidrobo en Instagram y obviamente suscríbanse a este canal y pongan la campanita para que les llegue la notificación. Dejen un like, dejen un comentario qué tema les gustaría profundizar en el tema de salud mental y los estaremos leyendo. Así que yo les mando siempre muchos besos, toda esa buena energía, que inicien esta semana de lo mejor posible. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche en la entrevista con Andy Hidrobo. Que tengan una excelente semana.